universidad es un anciano de alma joven, es el mejor consejero y con un alborozo y un gozo inmenso que alimenta el progreso. Es la ciencia, es el arte, es la sabiduría y la inteligencia. Ser estudiante universitario en Venezuela hoy es un reto. Es un reto tan grande que te lleva a transformar las ideas e innovar diariamente para poder solucionar los problemas. Soy estudiante universitario y para mí la universidad significa un crecimiento no solo profesional, sino también un crecimiento personal. La situación de la universidad en Venezuela es sumamente crítica. Representa unos desafíos que desde la óptica de los derechos humanos tenemos que tratar. Hay una serie de restricciones y represalias contra la libertad académica y la autonomía universitaria por parte del Estado venezolano que es sumamente importante destacar. La libertad académica implica, por supuesto, la libertad de enseñar, la libertad de debatir, la libertad de investigar, la libertad de difundir los resultados de la investigación, la libertad incluso pues también de escoger los temas de investigación, la libertad de asociarse en sindicatos, personal universitario. La autonomía es una garantía de pensamiento libre. O sea, la universidad no está al servicio de ninguna causa, de ningún gobierno, de ninguna ideología, de ninguna doctrina. Entonces la autonomía es una garantía jurídica, material, política, de que nosotros podemos desarrollar en las universidades con libertad nuestro autogobierno, sin que nadie nos condicione. La libertad académica es un derecho que para mí es un derecho poderoso, ¿no? Y así lo titulo. Es un derecho poderoso porque es complejo y abarca prácticamente todos los derechos universitarios, tiene incluso raíces en los derechos civiles y políticos. Hay varios planos, desde el plano normativo, por ejemplo, con la legislación vigente soportada en la Ley Orgánica de Educación. Por un lado, hay una serie de amenazas fundamentalmente dirigidas a entender que la educación universitaria debe propender hacia la creación del Estado socialista. A pesar de que la Constitución y la Ley de Universidades vigente hablan, reconocen la autonomía universitaria, tenemos esta amenaza. Pero desde el plano también jurisprudencial, desde las sentencias emanadas del propio Tribunal Supremo de Justicia, tanto en sala electoral como en sala constitucional, hay represalias y restricciones. Elecciones paralizadas, tanto de autoridades rectorales, decanales e inclusive estudiantiles, es sin duda alguna una violación a la autonomía universitaria. Un presupuesto restringido absolutamente es sin duda alguna una violación a la autonomía universitaria. Tenemos una universidad pública en Venezuela que no puede operar por falta de presupuesto, que no tiene el presupuesto necesario para garantizar una infraestructura mínima, para apoyar la investigación, para apoyar los procesos tanto de docencia, de investigación y de extensión, que de alguna manera evitan que la universidad cumpla su misión fundamental. La universidad reza que las universidades son autónomas. La autonomía es de varios tipos. Por ejemplo, tiene la autonomía organizativa, en virtud de la cual poseen sus normas internas que permanentemente han venido siendo violentadas por resoluciones del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior. La autonomía académica para planificar, organizar y realizar los programas de investigación, docencia y de extensión. También tenemos por ley, basada en la Constitución Nacional, la autonomía administrativa para elegir y nombrar sus autoridades y designar su personal docente de investigación y administrativo. Y estamos secuestrados, señores. Yo fui electa por 3 años y llevo 8 años cumplidos como decana de la facultad. Pero nuestras elecciones, que son libres, que son planificadas según la autonomía universitaria por la universidad de cada estado, está siendo violentada por una medida cautelar. Nosotros, todas las autoridades de la Universidad del Zulia, estamos mediante una medida cautelar del TCJ. La universidad no tiene un céntimo para comprar un tornillo en toda la flota de transporte estudiantil
y en toda la flota de transporte de las diversas dependencias de la universidad. Prácticamente entonces eso lleva a una parálisis de muchas de las dependencias, o sea que la universidad prácticamente ha ido perdiendo su capacidad de funcionamiento. En el caso que tú me dijiste, por ejemplo, en el caso del personal, sí han llegado los recursos para el pago del personal, pero el personal universitario, todos sabemos que con lo que gana un profesor universitario, un obrero, un empleado, prácticamente no le sirve para poder vivir. Absoluta precariedad, anarquizada desde adentro, anarquizada desde afuera, absolutamente precaria, una crisis que lleva 30 largos años en pleno desarrollo. Y tiene que ver con la crisis nacional, el modelo petrolero, rentista, pero también tiene que ver con la manera como las universidades se asumieron sin reformarse en el momento oportuno. En el marco de la gestión del tema universitario y las políticas públicas en la materia, es importante destacar la creación de figuras paralelas por parte del gobierno nacional, paralelas a las propiamente establecidas, inclusive normativamente, como figuras de control por parte del Estado venezolano a través de su gobierno en relación a los gremios, autoridades universitarias, profesores universitarios e inclusive estudiantes. Otra violación a la autonomía universitaria, sin duda alguna, la constituye que desde Caracas, en una oficina de la OPSU, se seleccionan los ingresos de los cupos de primeras carreras en las universidades públicas nacionales, violando inclusive la propia normativa vigente desde la Constitución y la Ley de Universidades, de que son estas quienes deben justamente decidir los requisitos de ingreso de los estudiantes, por ejemplo, en cada universidad pública. Por otra parte, la discriminación política, el clima generado por parte del alto gobierno en materia de violencia, inclusive criminalizando, por ejemplo, el ejercicio de la protesta, por pacífica que fuera, desde aquel échenle gas del bueno que anunciaba el propio presidente para entonces, Hugo Chávez. Yo no tengo ni así nada contra la autonomía universitaria, no, si es que nosotros la aprobamos aquí. Ministro del Interior, écheles gas y disuelva cualquier guarimba. No se puede permitir a nadie que tranque una avenida o una calle o una autopista. No se puede permitir. A estos grupitos direccionados por el imperio se los digo y doy la orden de una vez, no hace falta que me pidan permiso. Me le echan gas del bueno y me lo meten preso. Exigir lo que nos corresponde por derecho, ya que somos estudiantes universitarios, no es señal de protesta o de rebeldía. Nosotros necesitamos y deben garantizarnos que debemos tener una formación de calidad, unos profesores excelentes, así como ellos fueron formados. No solamente eso, debemos tener acceso a unos insumos, debemos tener unas bibliotecas dignas y aptas, que las puertas estén abiertas siempre para nosotros. Es en el aula donde nace la democracia. El gran desafío que parece tener la universidad venezolana hoy en día es el de volver a sus orígenes. Y el origen de la universidad es buscar la verdad en la pluralidad y en la diversidad de las ideas y de las opiniones. No dejarse imponer la verdad, que es lo que precisamente vivimos hoy en día. Una imposición de la verdad, una imposición de una ideología y una imposición de un sistema. La universidad puede ser el principal instrumento que se oponga a todo esto con una búsqueda sincera de la verdad. Es una violación muy lamentable porque lesiona tanto derechos políticos de los estudiantes como derechos propiamente universitarios. Ahí se manifiesta también la implicación, la imbricación entre la libertad académica y los derechos civiles y políticos, porque el caso de Becagel se desincorporó a los estudiantes porque firmaron en el proceso aún incipiente del referéndum revocatorio contra el presidente Maduro. Eso trajo que esas personas fueran retiradas momentáneamente, porque después, gracias a la presión social
y políticas se logró la reincorporación. Allí se violaron los derechos civiles y políticos, el derecho a un referéndum popular, una consulta, el derecho también a la libertad académica, porque no pueden desplegar los estudiantes, los financiados por el gobierno regional, en este caso, afín al partido oficialista, no pueden financiar entonces o no pueden desplegar libremente sus actividades educativas si tienen esa presión de que no pueden manifestar su opinión política. Una opinión política que es necesario, que es un derecho humano, que no puede ser condicionada ni siquiera por un financiamiento estadal o estatal que se pueda dar eventualmente, ¿no? Una persona de atención al ciudadano me preguntó qué deseaba, que me sentara muy amablemente. Cuando yo le manifiesto mi inquietud, le digo que voy a buscar alguna explicación porque nos sacaron del salón de clases para informarnos que ya no pertenecemos a este plan de becas. Él me dice, bueno, ¿y no sabes por qué lo sacaron? No, no sé por qué nos sacaron, precisamente por eso estamos acá. Y no solo fue a mí junto con 42 estudiantes más. Bueno, dime algo, ¿cómo lo quieres? ¿Con anestesia o sin anestesia? Ah, lo quieres sin anestesia. Bueno, nosotros procedimos a sacarlos porque ustedes firmaron en contra del proceso que les está ayudando. Y no fue a ti sola, sacamos a otros estudiantes, a otros trabajadores de diferentes índoles y universidades. Entonces, el caso fue grotesco, incluso la rectificación también fue grotesca porque ni siquiera hubo una investigación contra las personas, contra los responsables de esa lesión a los derechos universitarios, tanto a la libertad académica como a los derechos civiles y políticos. Simplemente se reincorporaron, no hubo ninguna investigación, no hubo sanciones como debe existir en un Estado de Derecho por violación a la Constitución, por violación a los derechos constitucionales. Por otra parte, la deserción estudiantil e inclusive la huida de profesores en razón de la tenencia de un salario absolutamente deficitario en Venezuela, que prácticamente le obliga a buscar mejores oportunidades económicas y salariales en otros países. Sin duda alguna es una tragedia para la universidad venezolana. El salario profesoral, que es muy deficiente comparado con la inflación del país, comparado con el salario mínimo en Venezuela, comparado con los otros profesionales del resto de Latinoamérica, comparado con lo que tiene que hacer un profesor o la dignidad de un profesor para vivir como ser humano y para dedicarse a sus actividades intelectuales, a sus actividades académicas. Aula Abierta defiende y promueve los derechos humanos vinculados a la actividad universitaria, la libertad académica, el derecho a la educación, la libertad de expresión, entre otros derechos humanos. Esto lo ha venido haciendo en coalición con otras instituciones universitarias, por ejemplo la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, el Centro de Derechos Humanos de la UCAP, entre otras instituciones, en el marco, por cierto, de la presentación, por ejemplo, de un informe ante el examen periódico universal, la revisión en el segundo ciclo que se hizo sobre Venezuela en este año 2016.
el examen periódico universal, la presencia, digamos, o la visibilización de la situación de las universidades, autonomía universitaria y libertad académica a nivel de Naciones Unidas. La violación de la autonomía financiera a través, por supuesto, de lo que es la asfixia presupuestaria, lo que es prácticamente la disolución, digamos, del salario, la miseria del salario de los profesores y del salario en general de todos los universitarios, que nos lleva, por supuesto, a la deserción profesoral. Tenemos más de 20 casos monitoreados de inseguridad en la Universidad de los Andes solamente, sin mencionar todas las universidades venezolanas. Estamos visibilizando, por supuesto, también todo lo que es la Ley Orgánica de Educación, el artículo específicamente 34, 37 y 38, que violentan directamente la autonomía universitaria y específicamente todo lo que son los aspectos académicos, es decir, la esencia y el corazón de la universidad, que se quiere someter y al Ejecutivo Nacional, a una doctrina y una ideología política. La labor de defensa de los derechos vinculados al ámbito universitario desde Aula Abierta se ha hecho a través de la documentación de las violaciones, pero también de la acción y la gestión en favor de estos derechos. De hecho, Aula Abierta tiene un programa de radio que es una clase, porque el eslogan es llevando el aula a todas partes. Aula Abierta es una organización que nace por iniciativa de profesores universitarios y estudiantes universitarios. Realmente nace con el programa de radio que conducimos en la estación de radio de la Universidad del Zulia, pero en el transcurso de estos 2 años se ha convertido en mucho más que eso. Se ha convertido en una organización que catapulta iniciativas juveniles, que les brinda una plataforma a los estudiantes universitarios en una sociedad donde tenemos prácticamente cerrados todos los espacios. Aula Abierta me ha dado la oportunidad de poder ser y decir lo que pienso y lo que creo de mi país, mi universidad y mi sociedad. Aula Abierta es un espacio en donde los universitarios tenemos la posibilidad de expresar lo que creemos, de demostrar que en este país los derechos humanos no son un juego y que nosotros desde nuestros escenarios documentamos. No permitir la violación de derechos humanos es ser cónsono con la lucha por la libertad y por la democracia. Sí, es poder quitarnos ese bozal, esa oportunidad de poder gritar con todo lo que tengamos, con todas nuestras ideas, poder hacer valer nuestros principios a través de un medio tan maravilloso como es la radio. Tenemos una propuesta de la Federación que se la queremos hacer llegar a Aula Abierta para trabajar en conjunto, que es fomentar la práctica de estrategias comunes para la defensa del Estado de Derecho, garantías constitucionales, los derechos humanos y la democracia a través de cada uno de sus representantes estudiantiles. Universidades y bibliotecas abiertas simplemente puede ser un liceo grande, pues no tenemos ni ciencia ni investigación, y eso es lo que le importa al gobierno, que no pensemos, y eso es lo último que podemos dejar de hacer mediante una crisis, dejar de pensar. Hoy el recinto universitario, y yo creo que el tema más relevante que deberíamos de tener nosotros es el tema de la inseguridad. Hoy estamos en un salón de clase y son 3 factores. Una crisis de luchar si es trabajar o ir a clase. Pero otro factor es el hambre. Hay estudiantes que están en los salones de clase y simplemente no pueden prestar atención porque están con el hambre en el estómago. Otra crisis es que nos toca encerrarnos en el salón de clase por la inseguridad. En el recinto universitario se están viendo casos de violaciones, atracos y otros más. Desde el Centro Estudiante queremos regalarle una reflexión a la cual hemos denominado superhéroes universitarios. Nuestra universidad hoy en día no escapa de la realidad que atraviesa nuestro país. Una realidad donde estudiantes, profesores y empleados, y hasta aquel que con un puestico de comida logra ganarse la vida, se ha visto cada día más golpeado por un villano. Un villano que establece restricciones presupuestarias y que su empeño en violentar la autonomía han sido principales factores para buscar que nuestras casas de estudio se pongan de rodillas ante un modelo de pensamiento único. Como estudiante universitaria estoy dispuesta a seguir en el aula, a seguir aprendiendo, a seguir formándome como persona y como profesional. Es de ahí donde nace el futuro y es allí donde viene el cambio a un mejor país. Creo que como estudiante en sí de ciencia política, a mí me gusta decir con una cierta metáfora que es como que pareciera que estuviese estudiando algo relacionado a carpintería y Venezuela es una madera en blanco y yo tengo que hacerlo y tengo que construirlo para que todos los demás puedan utilizarlo para el futuro de Venezuela. Nosotros tenemos la esperanza de poder quedarnos en nuestro país y seguir luchando por él.
Ser estudiante universitario en cualquier país del mundo significaría que tuviéramos las mejores bibliotecas del país, los mejores dormitorios del país, significaría que tuviéramos las mejores cafeterías para poder comer, las mejores instalaciones deportivas y las mejores instalaciones académicas. Nosotros somos el instrumento y la herramienta para construir la Venezuela futura.